Quiero que abramos nuestras Biblias, libro de Mateo. Quiero leer dos pasajes. Hoy el culto será un poco diferente, será un poquito más parecido a los cultos de los jueves en el periodo prepandémico. Algunos de vosotros no habéis tenido esa oportunidad, ese privilegio, algunos sí, otros no, pero en los cultos de antes de la pandemia, lo que hacíamos era, aparte de tener un estudio, que nos dividíamos en dos o en tres para orar, varones por un lado, las chicas por un otro, etcétera, etcétera. Algo quizás parecido a lo que muchas veces hacemos en la reunión de varones. No sé si les suena, pero ya les sonará, no se preocupen. Bien, teniendo retos por delante tan importantes como los que tenemos para este fin de semana, es bueno recordar algunos detalles acerca de la oración. Y quiero leer en Mateo capítulo 6, quiero leer dos pasajes que conocemos. Uno de ellos está en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. ¿Lo tenemos? Bien, dice la escritura del 5 en adelante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y dejen un dedo ahí, vamos a Santiago capítulo 5. Y nos da algún detalle bastante, o algunos detalles bastante característicos acerca de Elías. Santiago capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder aprender de ti, Señor, de escuchar tu palabra, de poder glorificar tu nombre juntos en armonía. Padre mío, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de poder presentarnos ante ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo de la manera correcta, con corazones contritos y humillados, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres Señor nuestro, de nuestras vidas, y que tú tienes el control de ellas y sobre cada una de las cosas que pasan en ella, Padre. Te damos gracias porque estamos en tus manos y somos propiedad tuya, comprados por precio. Gracias, Padre eterno, por cada una de
estas herramientas que tú nos das para nuestro propio beneficio y crecimiento espiritual, dentro de las cuales, Señor, destacamos como de gran importancia la oración. Padre, gracias por permitirnos a través de ella comunicarnos contigo y presentarnos ante ti, no solamente con nuestras peticiones, sino con nuestra adoración también y con nuestras acciones de gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una frase que probablemente habéis escuchado en más de una ocasión, que dice que para poder entender la Biblia hay que leerla ¿con qué? ¿Con qué? Hay que leer con qué la Biblia para poder entenderla. No solo con buenas gafas, obviamente. Hay que leerla con el mismo espíritu con que se escribió. ¿Quién sopló, inspiró la escritura? El Espíritu Santo directamente. Dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y escuchaba y, bueno, en este caso leía una analogía bastante interesante. Lo que pasa es que hoy en día el tiempo es más moderno, pero supongo que muchos de vosotros recordáis la época de inicios del Internet, cuando todo era obligatoriamente por cable, ¿no? Hay muchos jóvenes aquí ya muy modernos que todo va por wifi, pero bueno. Bien, en ese tiempo, yo porque leía esa analogía hace tiempo cuando era más joven, decía que intentar hablar con Dios sin tener el Espíritu Santo era lo mismo que tomar un teléfono no conectado a la red e intentar comunicarse con alguien. Para poder hablar con Dios había que hacerlo a través de esa conexión que solamente da el Espíritu Santo. Y encontramos muchos detalles en la oración y hoy no quiero sinceramente extenderme mucho más allá porque ya saben que aquí nos emocionamos. En el púlpito el tiempo pasa de una manera diferente, pero sí quiero hacerles o darles algunas pinceladas o algunos detalles porque quiero que hoy oremos un poco más y nos centremos más en la acción propia de orar. Pero podemos destacar en ese pasaje que leímos de Mateo, por ejemplo, el asunto de las vanas repeticiones. Muchos de nosotros, no sé si me atrevería a decir todos quizás no, pero muchos hemos sido partícipes, aunque sea en nuestra niñez o juventud, de la iglesia tradicional, ¿no? ¿Seguro? ¿A que sí? Y una de las cosas, yo recuerdo cuando participaba de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, apostólica y romana, según ellos se definen, se autodefinen, incorrectamente, de forma probablemente incorrectamente, pero bueno. Y era el tema de repetir la misma frase, oración, etcétera, varias veces. Yo recuerdo que el rosario se contaba por cada una de las bolitas finas, era un Ave María, y las gruesas, si mal no recuerdo, un Padre Nuestro, que tenía 21 cuerdas, ¿no? El rosario, 21. Yo es que ahora de memoria todo no lo recuerdo, gracias hermano. No lo recuerdo todo, pero tenías que ir con el collarín contando y la señora, la catequista, recuerdo que me regaló uno que era fluorescente, que en la noche se veía para que, si de noche tienes miedo, lo tenía colgado, si de noche tienes miedo, abres los ojos y lo ves fluorescente y ya te relajas. Estoy protegido con... Y en Latinoamérica, supongo, bueno, muchos de vosotros que venimos de por allí, conocéis que algunos maleantes se tatúan el rosario diciendo que eso es una forma de protección también. Es una forma de protección. Se lo ponen en las manos o llevan lo que llaman los resguardos. Pero tristemente, aún nosotros los creyentes, en muchas ocasiones cometemos errores similares, a veces con respecto a las vanas repeticiones en iglesias cristianas, evangélicas, encontramos ese tipo de cosas. A veces escuchas en muchas ocasiones repetir constantemente o ciertas cosas específicas, o una canción la repiten 17 veces, o una estrofa de una canción hasta que la saciedad, por ejemplo. A veces cometemos esos errores
Y también tenemos esa mala costumbre de hacer oraciones y lecturas tipo resguardo. ¿Les suena? Yo conozco un hermano que me decía, no, yo es que siempre hago tal cosa con tal versículo. Y ese versículo, por ejemplo, le hemos dicho del Salmo 91, que es un salmo de resguardo, o el Salmo 23. No me malinterpreten, no vayan a decir, no, que el pastor dijo que no lean ni el Salmo 91 ni el 23. No. Lo que no podemos utilizarlo como un escudo o un resguardo. Como decir, este es mi puñal contra Satanás, un puñalito. No. Por eso dice la Biblia que ¿cuánta escritura es inspirada por Dios? Toda. No es solamente un salmo o dos. La Biblia tiene 150 salmos, no uno, ni dos. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, son detalles que debemos tomar en cuenta y son cosas que también tienen una importancia significativa para nosotros al momento de orar. Hay, sinceramente, muchos misterios envueltos en la oración y según vemos aquí en Mateo, en el versículo 8 del capítulo 6 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, hablando de los gentiles, las gentes comunes, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad que antes que vosotros les pidáis. Lo cual no quiere decir que voy a orar siempre de esta misma manera, porque ya Él me advirtió que no haga vanas repeticiones, porque a continuación viene lo que es el Padre Nuestro. Y como sabéis, el Padre Nuestro es una oración modelo, esquema, es un esqueleto, por así decirlo, bien, entiéndaseme bien, para que nosotros a través de estas formas nos guiemos y sepamos cómo presentarnos ante Dios. Que hay estudios más profundos y más detallados con respecto a eso, presentarnos a Dios primero en adoración, reconociéndolo como nuestro Padre, porque si Él no es tu Padre, no tienes una conexión con Él. Por eso dice la Escritura que Dios no oye a quienes, a los pecadores en San Juan capítulo 9, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, que a ese oye. Y la voluntad de Dios es que creamos en el nombre de Cristo. Si usted no ha creído en Jesucristo como Salvador, tristemente usted no está en la voluntad de Dios. Bien, partiendo de esa base, continuamos con el desarrollo del Padre Nuestro. Eso es como aquel que dice, no, yo guardo los mandamientos. No pasamos del primer mandamiento. No podemos. Por eso Jesucristo tuvo que sacrificarse y venir a morir por nosotros. Pero bueno, como el hermano Costel prometió hablar también acerca del tema de la soberanía de Dios en la oración, ¿no? Tocarás algo de este tema. No te voy a hacer spoiler. Mira qué bien me ha venido para yo no entrar en detallar todo este asunto. Pero sí que es curioso, porque en algunas de las conferencias que hemos estado, nos han dado algunas pinceladas al respecto de eso. Y la gente a veces se pregunta, oye, pero si Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Pero Dios quiere que oremos. Y por eso, dentro de este acápite, quise poner simplemente el ejemplo de Elías que menciona en Santiago capítulo 5, que dice que Elías, hablando, dice, la oración eficaz del justo puede mucho, porque eso también fue le respondí así hasta a los hermanos que estaban orando por mí en un momento específico en esta semana y el Señor se glorificó y hoy estoy aquí con vosotros, es una bendición. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. Claro, para ser eficaz la oración tiene que provenir de una persona justificada. Si usted no ha sido justificado por la sangre de Cristo, obviamente no tiene ninguna validez esa oración, como ya hemos mencionado. Entonces nos da el ejemplo de Elías. Dice que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre, entre comillas, común y corriente, entre comillas. Los privilegios y la relación con Dios que tenía Elías, yo creo que eran mayores, digo, en cuanto a la intimidad con Dios que él disfrutaba, cosa que usted y yo, si nos ponemos ahí con el Señor, oye, no sabemos hasta dónde podemos llegar en esa intimidad con Dios, ojalá que sí. Pero dice la Escritura que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no lloviese sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Podríamos entrar ahí en algunos debates que dicen él oró de esta manera ya sabiendo que Dios le había prometido esto o que Dios le había dicho esto, Dios en esa intimidad se lo había dicho.
yo todos esos detalles ahí no los veo detallados ni aclarados. Pero sí vemos a Elías en oración postrado ante Dios. Nos quedamos con eso, con que Elías, orando en una relación correcta y adecuada con Dios y alineado con los propósitos de Dios, logró hacer cosas espectaculares. Pero no él, sino la gracia de Dios en él, sino la mano de Dios en él y a través de él. Nosotros no sabemos el alcance que pueden tener nuestras oraciones, no lo sabemos. Por tanto, tenemos que cumplir lo que dice la Escritura, orar ¿qué? Sin cesar. Orad en todo tiempo, dice Pablo, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Debemos orar constantemente. Y escuchaba a un predicador que decía de un artículo que estaba leyendo, que era algo que prácticamente era lo que más se había perdido, el tema del tiempo de oración, en los cristianos modernos. Era prácticamente lo que más se había perdido, porque tú y yo podemos escuchar vídeos, podemos estudiar libros, podemos hacer muchísimas cosas, tenemos muchas facilidades, pero no tenemos esa facilidad si no nos apartamos, si no nos salimos del bullicio para sentarnos y cerrarnos y encerrarnos, como dice aquí, con Dios, a hablar con Él y a escucharle. Porque en este mundo de tanto correr, se nos va. Y es así, sinceramente, hermanos. Y es algo de lo cual muchos, por no decir todos, no sea que peque más de la cuenta, cojeamos con respecto a la oración. La oración es más importante de lo que pensamos, mucho más. Y yo creo que todos necesitamos trabajar nuestra vida de oración, porque este año se acaba ya, el 2023, se acaba. Pero viene uno nuevo, por la gracia de Dios. Si el Señor no viene antes, todavía el Señor está a tiempo de venir. Pero sería un propósito interesante, bonito y glorioso que nos propongamos para el año que viene orar más personalmente. No te dice que venga y agarre al marido o a la mujer, venga, vamos a orar. Amén, gloria a Dios. Pero si no, te dice, ponte, es en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ora tú. Porque si buscamos un compañero, te va a pasar como lo del compañero para el gimnasio. Supongo que a algunos de joven le habrá pasado eso, a algunos de mayor también. Yo recuerdo que yo quedaba con uno y ese tal, y al final nunca iba. Y pues yo me terminaba yendo para mi casa y no iba tampoco yo al gimnasio. Entonces, es un problema a veces eso. Lo cual obviamente no quiere decir que usted no va a orar con su marido, nadie está diciendo eso, pero su relación con Dios suya es personal e individual. Usted se va a presentar delante de Dios y va a decir, aquí estoy, Señor. Y por eso usted tiene que tener usted personalmente una vida de oración activa, porque en estos tiempos se ha perdido mucho lo que es la oración. Todos los creyentes hemos flaqueado mucho al respecto de la oración y nos hemos descuidado de que la oración eficaz del justo puede mucho, puede hacer mucho. Mire, usted y yo hemos leído muchas cosas. Yo personalmente a veces he leído mucho. Yo recuerdo un libro que leí que luego dije, pero mira, yo este libro lo leí y lo tenía subrayado. Y las cosas de las que subrayado un montón de cosas. Yo digo, pues yo no me acuerdo de mucho, yo no me acordaba de ninguna de estas cosas. Oiga, podemos leer muchas cosas, podemos estudiar muchas cosas, y seguro que si a usted o a mí nos dan un examen de séptimo grado, bueno, aquí en España no hay séptimo grado, de primero de bachillerato, por ejemplo, lo vamos a suspender. Muchos de nosotros lo vamos a suspender, ¿eh? ¿A que sí? Los más jóvenes probablemente no, porque están en ese cerebro que se les sale de la cabeza ya. Pero usted y yo a veces veo cosas que le están poniendo a los muchachos y yo digo, ¿cómo que se hacía esto? Y están en cuarto y quinto, o en sexto, no sé qué. ¿Cómo era que se dividía esto? Espérate, como ya tengo un móvil para hacerlo todo, ya yo, venga, 4 cortados por 5, venga, al hoyo. Ya, pero ahora no, coge el lápiz y ponte a hacerlo. ¿De dónde sale la raíz cuadrada y la raíz cúbica de esto?
Espérate, sí, así, a ver si me sale y le tengo que dar 3 vueltas, ¿eh? Oiga, es así, es así. La oración eficaz del justo puede mucho. Y yo creo que nosotros hemos olvidado o descuidado ese y otros muchos versículos que nos instan constantemente a la oración. Y quizás puede que sea hasta más grave. Probablemente no los hemos creído. Porque si fuéramos conscientes de que la oración realmente puede tanto, no la descuidaríamos tanto en nuestras vidas. Esa es la pregunta. ¿Yo he creído realmente eso que Dios me ha dicho? Yo primero, yo personalmente, yo he creído realmente que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo lo he creído realmente. Y es algo en lo que debemos meditar y reflexionar nosotros como creyentes. ¿Cómo vamos a reactivar nuestra vida de oración para este 2024? ¿Cómo vamos a trabajar nuestra vida de oración para el 2024? ¿Cómo yo voy a cambiar eso en mi vida? ¿Cómo voy a mejorar ese aspecto de mi vida? Yo al menos tengo que hacer un planning para trabajar esa área de mi vida. Porque ciertamente en estos tiempos modernos, más todavía, la oración, en muchas ocasiones, como a veces se cataloga el Espíritu Santo como el gran desconocido, la oración podría ser catalogada como la gran olvidada o la gran descuidada de estos nuevos siglos. Y yo quiero que hoy, hermanos, nos centremos un poquito más en la oración. Hoy quiero hacerlo de esta manera. No quiero consumir todo el espacio solamente hablando yo, sino que nos dividamos de 2 en 2. Primero vamos a tener tiempo de oración para concluir esta parte y posteriormente presentaremos nuestras peticiones y como petición especial la actividad de este domingo, para que el Señor se glorifique en los corazones, en la organización, en todo lo que vamos a hacer, y que la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios cantada, porque los himnos, obviamente, y los cánticos que vamos a presentar son de la palabra de Dios, y todo lo que se haga, intentando reflejar la gloria de Cristo, pueda llegar a los corazones de aquellos que no le conocen, que tenemos una expectativa de visitas que van a venir y van a escuchar la palabra. Que el Señor toque los corazones, y si alguno está dubitativo, todavía medio dudoso, que el Señor ese día también rompa ese corazón titubeante y que pueda rendirse a Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias porque con la palabra de Dios nos muestra, Señor, la importancia de la oración en nuestras vidas y en nuestro andar diario. Padre, perdónanos por descuidar la oración en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Ayúdanos esta noche a presentarnos ante ti con corazones humillados, contritos, reconociendo, Señor, nuestra falta delante de ti. Ayúdanos, Padre, para que tengamos la certeza en nuestro corazón de que verdaderamente la oración puede mucho. Padre, gracias porque nos enseñas cada día que en ti podemos descansar, Señor, y confiar en tu santa, poderosa y soberana mano, Señor, controlando todo lo que está a nuestro alrededor. Padre, gracias, porque eso nos da confianza y nos da paz. Nos da seguridad, Padre eterno, de que a los que te amamos, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Padre mío, pedimos ahora que te glorifiques en medio nuestro y que podamos, como iglesia también, presentarnos en oración delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a aprovechar